Bienvenido a mi canal. Hoy vamos a estudiar gráficos dinámicos. A veces puede ser difícil ver todo el conjunto de datos en tablas, principalmente si no están procesados ni resumidos. Muchas veces el primer paso será crear una tabla dinámica para resumir y analizar los datos con un formato estructurado, lo que es correcto y adecuado. Pero no todos pueden ver números y adivinar rápidamente lo que ocurre. Los gráficos dinámicos nos va a ayudar a resumir y analizar los datos con visualizaciones dinámicas y así poder entender rápidamente los datos de una base de datos. Para crear gráficos dinámicos necesitamos tener previamente creadas tablas dinámicas. Aquí ya he creado 3 tablas dinámicas. A partir de esta tabla de aquí he creado una tabla dinámica, otra y otra, 3 tablas dinámicas. Entonces lo primero que tengo que hacer para insertar un gráfico dinámico, selecciono la tabla dinámica, o sea me ubico con el cursor en una parte interna de esa tabla y aparece la ficha a analizar y selecciono dicha ficha y voy a la opción herramientas gráfico dinámico. Ahí me aparece una serie de gráficos dinámicos que puedo utilizar para esta tabla dinámica, y aquí abajo aparece una visualización de el gráfico. Si yo me acerco con el cursor, aparecerá justamente de manera más grande dicho gráfico. Ahí yo puedo seleccionar el gráfico que yo desee, que más se adecue a los datos que tengo en la tabla. Luego doy clic en aceptar y ahí aparece el gráfico dinámico. También puedo cambiar de formato al gráfico dinámico. Aquí en la ficha de diseño puedo cambiar el gráfico, el formato, como quiero que aparezca. Entonces, en un gráfico dinámico aparece justamente la ficha de diseño que nos permite cambiar el formato. También podemos cambiar los colores de nuestra tabla. También podemos cambiar las filas entre las columnas, seleccionar nuevos datos, cambiar tipo de gráfico. Si queremos cambiar este gráfico, podemos acá seleccionar una opción. En la ficha de analizar aparece la opción lista de campos. En esta lista de campos nos aparece para relacionar los campos que hay en nuestra tabla. Un detalle interesante aquí es que cuando uno cambia los campos aquí en estas áreas, también se cambia tanto para el gráfico dinámico como para la tabla. Para ambos se cambia. Entonces aquí podemos también podemos, al igual que en la tabla, podemos filtrar los datos. De repente solamente quiero ver del mes de un mes determinado, podemos filtrar los datos y cambia nuestro gráfico. También podemos seleccionar por tipo de vendedor. De repente solamente quiero ver de Darío y doy en aceptar. Ahora cuando se aplica un filtro, justamente aquí cambia el icono, ¿no? Cambia el icono. Para borrar filtro en el gráfico dinámico, doy clic en dicho icono y voy a borrar filtro. También podemos cambiar, si yo no quiero que aparezca en mi gráfico los botones, aquí doy clic en botones de campo y se van los botones. Lo siguiente que voy a hacer es insertar una segmentación de datos a cada gráfico dinámico. En este caso estos gráficos voy a copiarlos en una misma hoja
¿Ok? Ahora voy a insertar una segmentación de datos a estos gráficos dinámicos. Para ello selecciono el gráfico dinámico y voy a la ficha analizar y insertar segmentación de datos y selecciono los campos que yo deseo, por ejemplo estos dos campos. Ahí me aparecen los dashboards, lo coloco correctamente. Ahora, como pueden ver, esta segmentación cambia los datos, en este caso, de estas dos tablas dinámicas. Pero lo que yo quiero es que se modifique, que esté conectado cada dashboard a los tres gráficos dinámicos. Para ello selecciono el dashboard y voy a opciones y a conexiones de informe y selecciono las tres tablas. Igual aquí, conexiones de informe y selecciono las tres tablas dinámicas, y ahí puedes ver que al filtrar un dato en un dashboard, pues se cambia los tres gráficos dinámicos al filtrar en los dashboards correspondientes. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.